vamos a hablar y vamos a indagar desde otro lugar lo que ha pasado justamente con esta chica, como con el resto de las mujeres que ya han sido asesinadas en este 2021. Son 44 los femicidios, una mujer cada 22 horas que es asesinada por un hombre. En muchos casos exparejas, en muchos casos como en este, hablamos de personal de las fuerzas de seguridad, como era este Martínez, que estaba, si bien con carpeta psiquiátrica, era policía de la provincia de Buenos Aires. Está con nosotros Paula Aramburu, que es especialista en psicología forense, para hablar sobre esto, ¿no? Sobre los femicidios y sobre todo, si es que podemos crear un perfil de femicida. ¿Tenemos la posibilidad, existe el perfil de un femicida o no? Hola Paula, buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Mira, yo no soy muy amiga de la creación de perfiles, porque creo que cada caso hay que evaluarlo en su singularidad y en un contexto determinado. Y aunque existiese la posibilidad de armar un perfil, por ejemplo, desde ciertos rasgos, que siempre se va a apelar, ¿no? A, bueno, tratar de recorrer o indagar cómo era su infancia, su adolescencia, sus vínculos y cierta sintomatología, ¿no? Por lo cual iríamos por el lado de una patologización del femicida, y esto no siempre es así. Estamos perdiendo de vista el contexto estructural, histórico, social y cultural en el que estos femicidios se producen, ¿no? Entonces, el hablar solamente de una perfilación de cualquier sujeto, esto es una lectura, desde mi punto de vista al menos, absolutamente reduccionista, y que en realidad no aporta al momento de construir las políticas públicas de las que tenemos que ocuparnos para intentar dar realmente una solución a esto, ¿no? Pensar en intervenciones concretas y específicas al momento de proteger a mujeres que están denunciando ser víctimas de violencia de género y, bueno, no tener que llegar nunca más a esa instancia en el que una adolescente o cualquier mujer está informando por las redes, que está viendo su muerte llegar, ¿no? Esto es atroz, es tremendo lo que ha sucedido. Las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, los operadores del Poder Judicial, fiscales, jueces, defensores, necesitan formación en perspectiva de género y en salud mental. Ayer, leyendo, bueno, mucha de la información que está circulando, me entero que Martínez, aparentemente la carpeta psiquiátrica, ¿no? Que le arman y por la cual después lo trasladan, creo que a otra localidad de la provincia de Buenos Aires, esa carpeta fue porque justamente una superiora le había dicho que lo iba a trasladar. Entonces él la amenaza, ¿no? Entonces, pero ante una amenaza no se arma una carpeta psiquiátrica. Totalmente, claro. Se le hace un sumario. Exactamente, ¿no? sí. Entonces, bueno, ya se lo está ubicando a él. Bueno, obviamente esto habrá que indagarlo. Y otro punto que quiero señalar, fíjense ustedes que el juez, cuando pide una pericia psicológica y psiquiátrica, lo hace para Úrsula, no para el victimario, no para quien estaba ejerciendo la violencia, ¿no? Y quien estaba poniendo en riesgo y quien finalmente acabó con la vida de Úrsula. Entonces, bueno, ya desde ahí está todo mal. Y todo esto debe ser revisado, debe ser replanteado y con responsabilidad y con sensibilidad. O sea, yo verdaderamente, bueno, creo que al igual, ¿no? Por supuesto, estas cuestiones a mí como profesional especializada en determinados temas, lógicamente que me interpela, pero estamos todos interpelados y todas interpeladas por esto, ¿no? Sin Vemos dudas. cómo esto empieza a circular en las redes y acá, bueno, me parece que hay que diferenciar, ¿no? Aquellas cuestiones que pueden leerse como una banalización del ejercicio de la violencia, ¿no? Que en el caso del femicida de lo que se trata siempre es del ejercicio del poder y del control en un contexto de abuso de poder. Claro. Aramburu, sí, me quiero quedar justamente en eso. Ha hecho un claro
repaso de lo que es la Podés causa. tutearme, podés Bueno, decirme, te voy a Paula. tutear. Muchas gracias, Paula. Gracias. Hiciste un muy buen repaso de lo que es la causa en sí de Úrsula, con esas acotaciones sobre el pedido que se había hecho de la carpeta psiquiátrica, psicológica, lo que había solicitado Úrsula, la expresión en las redes sociales, pero nos queremos focalizar principalmente en ese perfil del femicida, en este caso de Martínez, alguien también que contaba, hasta en ese momento no, con un arma reglamentaria, siendo parte de la seguridad, pero si se encuentran o si encontrás o has encontrado coincidencias en los perfiles de los femicidas y sobre todo antes de convertirse en uno. Quiero decir, ¿cuál es ese paso previo? ¿Cómo se puede alertar una mujer, una familia, un hermano, un primo, una prima, de que esa persona puede llegar a convertirse en este Martínez o en otros tantos casos de femicidas que hay en el país? Mira, yo nuevamente, digamos, no voy a hablar de perfilación porque aparte de hecho hay hay diferencias, ¿no? Sí. En cuanto, hay autores que plantean distintos rasgos, por ejemplo, pero podemos hablar de hombres que son sumamente posesivos, que van como cercando a la mujer en tanto la consideran su presa, ¿no? La mujer es vista, es percibida por estos hombres como un objeto del cual pueden disponer, Claro. ¿no? de su vida, Sí. en tanto la cosifican. Cuando un sujeto, ¿no? hombre, mujer, pasa a ser cosificado, Sí. cualquier cosa puede hacerse con eso, ¿no? De ahí Claro, es que eso quería saber, encontramos, claro. ¿no? cierto tratamiento que después el femicida hace con el cuerpo de la mujer. Quemarla, meterla en una bolsa de residuos, arrojarla en un container, arrojarla en un baldío. Todas estas escenas que son verdaderamente tremendas, horrorosas. Hay un ejercicio de abuso del poder, hay una manipulación constante y permanente, descalificación, denigración, humillación, burlas constantes, ¿no? Esto de poner a la mujer en un lugar de inferioridad, de no tener idea de lo que dice, de no saber nada de lo que habla, de ridiculizarla, ¿no? Esto es bastante frecuente, hay hombres que gozan mucho con esto de ridiculizar a la mujer, sobre todo en circuitos, ¿no? de amigos o aún de los mismos familiares, y en general a lo que se va tendiendo es aislarla de sus grupos sociales, ¿no? Familia, amigos, trabajo, y esto a veces empieza a hacerse de un modo muy sutil y por el lado de bueno, no, mejor quédate en casa, ¿no? Quédate a cuidar a los chicos, Claro. ¿para qué vas a trabajar? Si yo puedo hacerlo, si puedo proveer, ¿no? Todo lo que necesitamos como familia. Bueno, y aquel hombre se erige como este mandato, ¿no? Respondiendo a ese mandato patriarcal históricamente construido, ¿no? Desde la cultura y desde la sociedad, que ubica al hombre en ese lugar de virilidad asociado al ejercicio de la fuerza, el poder y el control, y a la mujer ubicada, digamos, como aquella de quien solo se espera responder a dos mandatos patriarcales primordiales, ser madre y esposa, ¿no? Como si la función de la mujer solamente todavía se redujera a eso. Aunque ustedes no lo crean, en las evaluaciones, digamos, que yo he hecho de femicidas, este discurso se sigue escuchando. Esto que parece un discurso del siglo XIX o principios del siglo XX sigue vigente. Y estas son las cuestiones que tenemos que revisar y en las que tenemos que trabajar. Entonces, bueno, es muy difícil decir cómo es un femicidio o qué características tiene, porque cada uno también va a tener, digamos, tiene su propia historia, tiene su propio estilo, tiene sus propias cuestiones que manifestará de alguna manera. Como rasgos muy amplios y muy generales, sí puedo plantearte cómo este hombre va acercando a la mujer, empieza a entrar, ¿no? Se va generando lo que se denomina el ciclo de violencia, que consta de 3 o 4 fases según los autores. Esto lo plantea una psicóloga norteamericana en los años 70 a partir de una investigación que hace, que se llama Leonard Walker. Todos quienes trabajamos en esto la conocemos. Y lo que hace la mujer ante esta situación en la que se va encontrando cada vez más arrasada subjetivamente, inhibida, en la que no puede
no encuentra los medios, los recursos subjetivos para defenderse, para dar cuenta de lo que sucede, para hablar con alguien, esto acontece porque entra en una situación que se llama síndrome de indefensión aprendida, ¿sí? La mujer empieza a desarrollar determinados mecanismos de defensa que le impiden precisamente tomar determinadas acciones en pos de defender su propia vida y la vida de sus hijos en muchos casos, ¿no? A punto tal que muchas veces estas mujeres, aquellas que logran zafar de su femicida, lo hacen matándolo. En el momento en que el femicida, posible femicida, amenaza, ¿no?, con matarla, pero sobre todo cuando amenaza con atentar contra la vida de sus hijos. Sí. En ese momento allí la mujer dice basta y agarra obviamente lo primero que va a tener a mano, que suele ser el famoso cuchillo tramontina, que es lo que está en la cocina de cualquiera de nosotros, ¿no? Una tijera también puede ser. Sí, Paula, vos sabés que mientras hablabas sobre esto, ¿no?, del tema patriarcal, de esto de no, mejor quédate en casa que el dinero lo traigo yo, bueno, la importancia de recalcar siempre esto de los diferentes tipos de violencia, que hay violencia no solo, porque siempre pareciera como que lo asociamos a la violencia física, ¿no?, pero hay una violencia simbólica, sexual, por supuesto, por sobre todo económica, y también durante estos tiempos, cuando suceden los femicidios, lo que ahora con el caso de Úrsula lo que vi bastante en las redes sociales es esta frase de que todos tenemos una amiga violentada, pero no un amigo violento. Y eso es importante, ¿no?, porque pareciera como que nadie tiene un amigo violento, nadie lo conoce, pero sí tenemos un montón de testimonios de amigas que por ahí te dicen, che, mirá, me pasó tal cosa, y ahí vos empezás a alertarte, a abrir los ojos, pero los amigos violentos no existen. Sí, por supuesto que existen. A mí me interesa también destacar algo. La agresividad es constitutiva del psiquismo, ¿sí? Todos estamos constituidos por todo sujeto está constituido por pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Sí. La agresividad es una de las formas que tiene la pulsión de muerte de manifestarse. Por lo tanto, tanto hombres como mujeres somos capaces de ejercerla. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sin duda, que las estadísticas hablan claramente de que al menos ya desde hace varios años, y por lo menos puedo hablarte de 10 años, en que en la República Argentina estamos cerca de los 300 femicidios anuales, ¿sí? Entre 270 y 299, que es la estadística del año 2020. Entonces, bueno, claramente esto dice algo, ¿no?, respecto de estas masculinidades. ¿Cómo se construyen estas masculinidades? ¿Desde dónde? ¿A qué mandatos responde? ¿Qué es lo que la cultura y la sociedad espera de ellos? ¿Qué se les exige? ¿A qué siente que tienen que responder? Esto no es defenderlos de ninguna manera, es plantear una pregunta que cuya respuesta debe construirse interdisciplinariamente. Acá no alcanza una única mirada para poder dar cuenta ni de cómo se construye un femicida, ni de cómo de qué manera brindarle recursos a una mujer que necesita salir de ese círculo violento en el que ha quedado entrampada. ¿No? Yo escucho muchas veces a colegas, ¿no?, que ejercen su práctica desde el psicoanálisis. He escuchado infinidad de veces reducir estas mujeres a posiciones masoquistas. Bueno, lean un poco de perspectiva de género. Probablemente encontraremos alguna mujer que quede entrampada en esa dinámica sadomasoquista, pero la mayoría les aseguro que esto no es así. Acá hace falta lectura y por lo menos si tenés, digamos, el deseo de contradecir o de oponerte, ¿no?, a determinadas teorías, antes tenés que enterarte qué dice esa teoría para poder contradecirla o para poder formular simplemente otras preguntas. En la psicología al menos desde el psicoanálisis, nosotros tendemos a abrir las cuestiones, no a cerrarlas, porque esta apertura es lo que nos permite seguir trabajando, ¿no? Y aparte es la pulsación propia del deseo, ¿no? Hay algo ahí que nos mueve y esto es absolutamente vital. Yo quiero, si tengo un segundito más... Dale. Sí. Bien, circula mucho, ¿no? Y digamos, por un lado uno aprecia de verdad
todo lo que circula en las redes, por la enorme visibilización que finalmente se le está dando a este tema, que para mí es fundamental. Pero hay que ser muy cuidadosos, y en este sentido y con todo respeto quiero también poner un poco la mirada, ¿no? en el foco que hacen los medios y personas que hablan desde las redes, que siempre sé que lo hacen con la mejor intención, pero hay que ser muy cuidadosos cuando se dicen cosas como tenés que irte de ahí, tenés que dejarlo, tenés que separarte, tenés que denunciarlo. Cuando una mujer se encuentra entrampada en estas situaciones que lamentablemente en muchos casos terminan siendo letales, mortíferas, antes de para que una mujer se anime a denunciar y para que esa denuncia, digamos, después obviamente veremos, ¿no? Eso es otro tema, qué circuito sigue esa denuncia, dónde llega, qué se hace con eso y qué intervención tiene la policía, las comisarías y el Ministerio Público de la Acusación. Pero cuando una mujer va a denunciar, hay que contar con una red que la sostenga, que la proteja y que la acompañe en esto. Si esa mujer denuncia y tiene que volver a su casa, tiene que volver, digamos, a la zona, ¿no? Al barrio donde se encuentra su agresor, muy probablemente algo de esta denuncia va a desencadenar un acontecimiento fatal, ¿sí? Entonces yo apelo, por favor, a ser muy cuidadosos en esto, así como también a mucha información que se divulga, ¿no? Respecto de como rasgos específicos del femicida. Bueno, por eso yo hablo más bien en términos generales y más globales. Bien, Paula. Porque no se trata de andar dando ideas, ¿no? A quien por ahí puede estar dudando y puede sentirse identificado con estas acciones. Bien, Paula, muchísimas gracias. Te pido disculpas por haber insistido en la pregunta, pero quedó muy claro y quería tener algunos rasgos o algunos ítems básicos, por favor, para entenderlo. Por eso mismo te vuelvo a pedir disculpas. Pero ha sido obviamente muy interesante y muy generosa en estas palabras. Tenemos poco tiempo. Sí, vamos a seguramente a retomar alguna que otra vez esta conversación. Cuando quieran. Gracias, Paula. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Bueno, ahí pasaba entonces Paula Aramburu, especialista en psicología forense. Un tema muy interesante y para seguir hablando, y lo vamos a hacer, nos tomamos ese compromiso que recién decía Aramburu. Vamos a la pausa rápidamente y venimos. I know a sad soul